junto a Carola Urrejola. Connie Santamaría viene aterrizando de su cobertura en La Haya y ya se reintegrará el próximo domingo con nosotros. Estamos hoy en Protagonista con uno de los más estrechos colaboradores de Michelle Bachelet durante su primer gobierno para analizar con él cómo se vive en estas horas previas a la conformación de un nuevo gabinete, cuáles son las variables que se tienen en cuenta. Saludamos a Juan Carvajal, quien fue jefe de la Secretaría de Comunicaciones entre los años 2006 y 2009. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Bien, los cambios de gabinete no se anuncian, sino que se hacen, dijo Michelle Bachelet una y otra vez, hasta que el miércoles pasado rompió esta regla, anunciando en una entrevista aquí en Canal 13 un cambio de gabinete que aún no se concreta. ¿Qué hay en su experiencia, con el conocimiento que usted tiene de la presidenta, detrás de este anuncio? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, esto se puede analizar de varias maneras. Quisiera partir por decir que yo en lo personal creo que no fue de la manera más adecuada, a mi juicio, la forma de anunciar el cambio de gabinete. Para eso quiero decir, por lo menos los diseños comunicacionales uno no tiene por qué ser tan ortodoxo, y de hecho yo no lo soy ni lo he sido nunca. Pero creo que hay ciertos gestos que obligan a ser más republicanos, y a mi juicio eso no se dio en la dimensión que se necesitaba. ¿Qué es lo que hay detrás? Yo creo que la intención, me imagino, porque esto fue a todas luces más imprevisto de lo que uno pudiera haber pensado, la intención de provocar un golpe comunicacional y político, en el sentido de que estaba tomando una determinación muy rotunda de pedirle la renuncia a todos los ministros, y en un momento en que yo me imagino deben haberse conocido los antecedentes previos de la encuesta CEP, que marcaban una baja más o menos importante, y que por lo tanto esto iba a producir un punto de inflexión. Un punto de inflexión por el anuncio, un punto de inflexión por la novedad en la que se hacía, el escenario que se elegía, un punto de inflexión porque aparecía como un golpe de autoridad duro, contundente, pero lamentablemente, creo yo, ustedes saben que yo soy un gran apoyador del gobierno de Bachelet y de ella, lamentablemente se notó que había un nivel de improvisación delicado. Primero, ¿en qué se notó que había improvisación? Tuvo que ratificar al ministro de Relaciones Exteriores después de haber hecho el anuncio, lo que refleja que el momento que se eligió era delicado, porque además estaba el ministro de Hacienda también fuera del país. Y en segundo lugar, porque el plazo que se dio, no tengo que explicarlo, porque se volvió a aplazar para el lunes, y por lo tanto refleja que lo que venía después del anuncio no estaba completamente bien armado. Pero fortalece su autoridad, retoma la agenda, llevamos 3, 4 días esperando, es decir, todo depende en este momento de una sola persona que es Michelle Bachelet. Sí, pero que también uno puede verlo de otra perspectiva. 3 o 4 días no es mucho tiempo, tampoco ha pasado nada extraordinario, pero creo que desde el punto de vista de lo que uno busca, que es la pregunta de fondo que ustedes hicieron, ¿por qué o qué lo motivó? Creo que lamentablemente esto se puede ver empañado por esta misma situación de que se va extendiendo el tiempo y no se encuentra todavía una solución a todas luces más clara. Usted está diciendo que aquí hay un diseño comunicacional que no comparte, que hay claros rastros de improvisación, porque no se ratificó inmediatamente Heraldo Muñoz cuando ese día tocaba un turno de alegato de Chile en La Haya. Es decir, acá hay un problema de que se está asesorando mal a la presidenta está tomando muy sola estas decisiones, y específicamente, es decir, cómo se entiende, uno puede decir ya, personalmente hay cosas que uno puede discutir, pero el tema de La Haya, por ejemplo, haber pasado casi 12 horas con incertidumbre, ¿cómo puede haber improvisación en ese tema? Bueno, yo en realidad no estoy en condiciones de responder quiénes la asesoran ni por qué se tomaron las decisiones que se tomaron. Solo puedo analizar que bajo de mi tarea, desde el punto de vista externo, lo que uno recoge como antecedente y como dato, y lo que he recogido yo por lo menos es lo que le estoy señalando. A mí me parece que es una situación delicada tomar una determinación de esta naturaleza sin haber tomado en cuenta estos factores que son extremadamente importantes. Y es delicado pedirle la renuncia a todos los miembros del gabinete, siendo que algunos, es probable, se mantengan en este gabinete o puedan cambiar de cartera. De alguna manera con esto no se los debilita, no se los expone. Algunos dicen que incluso es medio indigna la situación que están viviendo. Yo creo que la política es dura, por lo tanto, muchas de estas situaciones y generalmente los cambios de gabinetes tienden a ser muy duros para las personas y para los afectados. Ahora a mí me parece que desde el punto de vista público, desde el punto de vista humano, someter una situación 72 horas a personas, a todo el gabinete en realidad, me parece una situación delicada. Respecto de eso mismo, las 72 horas que la presidenta se autoimpuso para realizar este cambio o para evaluar quién se quedaba y quién se iba del gabinete, es ella misma la que aparece incumpliéndolo. Se está cumpliendo de hecho ahora ese plazo y todavía no conocemos al nuevo gabinete.
Pareciera que la presidenta queda presa de sus propios compromisos. ¿Por qué, usted que la conoce, la presidenta Bachelet hace eso? La verdad es que no estoy en condiciones de responder con exactitud eso, pero lo que sí puedo decir es que hay un momento político extremadamente complejo. Hay una crisis de credibilidad que se ha ido extendiendo y expandiendo, que afecta a todas las instituciones, desde la Iglesia hasta el mundo empresarial, y que la política, particularmente el gobierno, el Parlamento y la propia presidencia se ha visto afectada con la situación en este caso de Cabal, y creo que eso indudablemente ha generado situaciones que obligan a buscar soluciones. Y a veces las soluciones que se buscan pueden no ser el momento más adecuado, de la forma más indicada, y espero yo que, aunque sea así, los resultados que surjan de esto, es decir, el nuevo gabinete que podamos conocer mañana, ojalá responda a todos los requerimientos que necesita la conducción del país y que se pueda seguir adelante con el programa que ella se ha planteado para Chile. Todavía, Juan, hay una incógnita respecto a quién va a conformar el nuevo gabinete, pero lo que está claro es que Rodrigo Peñalillo no sigue en el Ministerio del Interior. Él hizo una despedida con sus camaradas el día viernes y claramente en la entrevista que dio a Mario Kreuzberger, la presidenta Bachelet hace una crítica a lo que fue, de alguna manera, los consejos políticos que le dio Rodrigo Peñalillo. En tu opinión, ¿cuál fue básicamente el pecado mortal del ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo? ¿Fue su manejo del caso Cabal? ¿Fue finalmente cuando salieron a la luz el tema de las boletas a la empresa de Giorgio Martelli? ¿Fue quizás esta pelea interna que tiene con la llamada vieja guardia de la concertación? Pensando y haciendo también la claridad para la gente, tú eres muy amigo de Rodrigo Peñalillo. Sí. Espero que tengas la libertad para responder la pregunta que te estamos haciendo. Bueno, como se decía en las pruebas universitarias, yo creo que una parte de todas las anteriores que tú señalas como posibilidad. Creo que la situación de él se hizo compleja hace mucho rato, entre otras cosas. Primero por lo que estaba diciendo, creo que se empezó a enfrentar una situación difícil en el país antes, para ser justo, de que estallara toda esta situación de Penta primero y lo que vino después con SQM y Cabal. Creo que el año pasado fue un año muy complejo, un año de difícil posicionamiento de la reforma. Creo que hubo errores de diseño y de estrategia en materia político-comunicacional que hicieron que reformas que aparecían con un gran apoyo ciudadano en el momento de la elección terminaran teniendo un alto nivel de rechazo, y creo que eso fue configurando un desgaste del ministro. Yo no solo soy un gran amigo, sino que creo que él era uno de los símbolos principales del bacheletismo, una cara joven. Creo que jugó y puede seguir jugando un rol muy importante en la política chilena, y creo que fue un conductor que fue capaz de llevar adelante el fin del binominal. Pero con lo que usted está diciendo, Juan, da la impresión de que usted le atribuye toda la responsabilidad de los errores políticos de la primera etapa del gobierno a Rodrigo Peñalillo. ¿Es así? ¿Es no, él al revés. El principal responsable? No. Yo creo que le estoy diciendo exactamente lo contrario, que fue capaz de llevar a buen puerto, digamos, la aprobación del binominal, y que fue un gran conductor. ¿Y por qué está entonces en la situación en la que está? ¿De quién es responsabilidad que hoy día Rodrigo Peñalillo salga virtualmente del gabinete? Bueno, porque creo que también indudablemente en este camino se cometen errores, pero creo que él también es parte de una situación, o es víctima de una situación que está relacionada. Uno lo podía leer en el diario hoy día. Camilo Escalona lo responsabilizaba a él de haber intervenido en la elección interna del PS, y tengo la impresión que esa es una situación que se venía dando desde hace ¿Usted cree en la tesis meses de la confabulación contra Peñalillo? Es que no sé si es una tesis o no, yo creo que son datos simplemente reales nomás. Efectivamente, uno leía en la prensa que había una situación interna. Los gobiernos suelen pasar por situaciones que no se ven públicamente, pero que a través de trascendido comienzan a conocerse. Había una pugna interna, a mi juicio, una pugna un poco soterrada, y creo que eso le afectó sensiblemente. Pero eso le afectó sensiblemente, pero ¿cómo evalúa usted la reacción del ministro Peñalillo cuando sale el tema de las boletas y de los informes? Algo de todo lo que fueron postergar el tema de los informes, dar respuestas a medias, después decir una cosa y corregirla. No me cabe la menor duda que eso influyó, por supuesto. Y eso usted lo evalúa mal, me imagino, de su desempeño a propósito del tema de las boletas que sale a la luz. Sí, a ver, no es problema. Lo que yo creo es que se armó una discusión o una demanda sobre si mostraba o no mostraba los informes, que creo que era innecesario, sinceramente. O sea, eso todo depende de cómo se manejen esas situaciones desde un comienzo. Creo que aquí hay una situación general del país en donde el nombre de boleta se ha transformado poco menos que sinónimo de delito, cosa que no es así, en donde la aparición de personas que pudieran estar vinculadas a
boletas que se pudieran haber entregado a una empresa aparecen ya como sinónimos de haber cometido un delito, y creo que eso indudablemente le está haciendo mal a personas, creo que en este caso le hizo mal al ministro y creo que le hace mal al país. ¿Cómo evalúa usted lo que está pasando más internamente con Rodrigo Peña-Ilillo, pensando, por ejemplo, en su caso? Usted también fue muy cercano a Michelle Bachelet y hoy día ya no lo es tanto. En ese sentido, ¿qué tan duro fue para Rodrigo Peña-Ilillo, pero también para la Presidenta de la República, finalmente pedir la renuncia a una persona que había estado acompañando durante tanto tiempo en estos últimos años? Yo creo sinceramente que, a ver, yo conozco a la Presidenta Bachelet desde la clandestinidad, cuando estábamos luchando contra la dictadura, demasiados años. Creo conocerla bien y creo que para ella debe haber sido muy doloroso tomar la decisión que tomó. Y no me cabe la menor duda que esto abre una etapa distinta. O sea, la salida de Rodrigo Peña-Ilillo marca el fin de un sector muy estrecho, de colaboración muy estrecha que la presidenta tenía desde su primera campaña presidencial. Y claramente se comienza una nueva etapa en eso. Yo espero que le vaya muy bien, que logre constituir un equipo sólido y potente, pero está claro que tiene que hacerlo para que esto pueda funcionar de verdad, digamos. Cuéntenos usted, como ex jefe de comunicaciones de Michelle Bachelet, como un hombre sumamente cercano a ella, ¿qué diferencias hay entre la Michelle Bachelet del año 2010, que deja el gobierno con un 80% de aprobación, que se proyecta una plataforma internacional de importancia como un cargo en Naciones Unidas, con la Michelle Bachelet del 2015, que tiene un 30% de aprobación, que está golpeada y a la que vimos anunciando trémula en televisión un cambio de gabinete? Bueno, la verdad es que hay diferencias de todo tipo. En primer lugar, el país es bien distinto. Partamos por eso, porque creo que las demandas que han ido surgiendo, el despertar social que se ha producido, tiene una calidad distinta a la que había en el periodo anterior. Pero aparte de eso, yo quiero recordar que en ese primer gobierno a nosotros nos tocó enfrentar situaciones muy difíciles. La rebelión pingüina, por decirlo así, que comenzó ahí muy fuerte, y el Transantiago, que tuvo efectos bastante devastadores. Ella llegó en esa oportunidad, que fue la primera mitad de los 2 años, de los 4 años de gobierno, a un 39%, que fue su punto más bajo. Y después encontramos, creo yo, la forma de producir una inflexión y trabajar sobre los puntos más sensibles. Y esa otra pregunta que es importante que usted, con su habilidad y manejo de las comunicaciones, nos pueda responder. Ni la revolución pingüina, ni el Transantiago, ni el tsunami le impidieron a la presidenta recuperar su popularidad, pero aparentemente el caso Cabal es irremontable, ¿no es así? La verdad es que en materia comunicacional es difícil decir si las cosas son irremontables o no. Yo creo que la situación que enfrenta la presidenta para sacar el caso Cabal, no porque lo quiera dejar de lado, sino que para decir que hay un conjunto de cosas que la están afectando, creo que es posible producir una inflexión, que es posible remontar en las encuestas, y que todo está dependiendo de la capacidad que se tenga de formar un nuevo equipo sólido, que se implementen las reformas de manera adecuada, pero por sobre todo que haya diseños políticos comunicacionales, una estrategia que permita que produzca una sintonía, digamos, entre la ciudadanía y el gobierno. Usted lo que más crítico es de la estrategia comunicacional del gobierno, por lo que estamos viendo de finalmente la pega que usted hacía en el gobierno anterior, encuentra que aquí no se está haciendo bien. Fíjese que he sido realmente muchas veces cuidadoso de no decirlo así, pero en los análisis del fin de año sí fui suficientemente claro de decir que lo que falló el primer año fue precisamente los diseños comunicacionales, porque reformas... ¿Me puede dar un ejemplo de algo que le pareció un error? Por supuesto, la reforma educacional costó... A ver, lo que pasó con la reforma educacional creo yo que es triste al principio, porque hubo una discusión enorme acerca de sus contenidos, si se iban a comprar o vender o arrendar los colegios, si iban a afectar a qué. Fíjese usted que a principios de año se anunció que el 2016 íbamos a tener educación gratuita. En el 2016 íbamos a tener educación gratuita. Y yo me pregunto, ¿eso era posible anunciarlo cuando comenzó el gobierno? Perfectamente, si es que se hubiera detectado cuál es el elemento ordenador. Si usted sabe que lo que se está haciendo hoy día, cualesquiera sean los proyectos que se presenten en el Parlamento, apuntan a que el 2016 vamos a tener una educación gratuita, no cabe la menor duda que la gente va a entender y va a tener una disposición positiva frente a eso. A eso me estoy refiriendo. Pero ¿cuántos de estos errores no forzados son directamente responsabilidad de la presidenta? Por ejemplo, con la salida de Peña-Ilillo entraría un 5º ministro del Interior, sumando los 2 gobiernos, digamos. Se suma Andrés Saldívar, Belisario Velasco. Con Edmundo Pérez Lloma hubo una gran afinidad, no hubo, digo, una gran afinidad, sino que fue más bien una decisión pragmática. Pero pareciera que Michelle Bachelet tiene un problema para relacionarse con su jefe político, con el ministro del Interior. ¿No le parece razonable concluir eso? O sea, creo que igual son situaciones distintas. Yo creo que la experiencia que se vivió el primer gobierno
tiene mucho que ver también con la naturaleza de ese primer gobierno. Era la primera vez en la historia de Chile que una mujer ejercía el cargo de presidenta, y había una fronda muy compleja en ese periodo en cuanto a si tenía o no tenía experiencia política, si tenía o no tenía capacidad de conducción. Entonces la presencia de algunos ministros estaba muy relacionada también con la presión política que había. Y creo que no está ajena a las situaciones que se produjeron. Yo creo que la situación actual con el ministro Peña-Lillo es muy distinta. Peña-Lillo representa una generación que comenzó desde sus primeros días a trabajar con la presidenta Bachelet, leal absolutamente a lo que ella planteara, y creo que, a mi juicio, no tengo la menor duda que así va a ser hasta el final. ¿Qué hay de cierto que dentro de los problemas que ha tenido la presidenta en estas horas para conformar el gabinete es que justamente pensando en lo difícil que es el cargo de ministro del Interior, hay muchos que no aceptan ser ministro del Interior, que no quieren el cargo que se les está ofreciendo? Lo que pasa es que eso ha ocurrido siempre. Pero como ahora se hizo público un plazo de 72 horas y hay una expectación pública que está detrás de los datos, de los antecedentes, se puede conocer mejor, pero lo normal, la dinámica normal ha sido que un presidente se pasa algunos días confrontando nombres, lo hace de manera muy personal, y cuando tiene estructurado esto, lo anuncia al país. Entonces, pero déjeme decirle que no es la primera vez. Muchas veces en los cambios de gabinete yo he sabido de gente que declina por distintas razones, algunas muy comprensibles, otras por razones políticas, otras por no cambiar su calidad de vida. Ya. ¿Y qué va a pasar, Juan, si finalmente también se remueve al ministro de Hacienda? Ese es uno de los nombres que también está renunciado, y eso sería así un escenario político inédito en los gobiernos de la concertación de ahora la nueva mayoría. El ministro de Hacienda siempre ha sido bastante estable y símbolo también, y una señal para los mercados, para la estabilidad económica y política. En esta circunstancia, ¿usted cree que es mejor un cambio en el Ministerio de Hacienda? La verdad es que se lo respondería de otra manera, porque sinceramente no tengo la idea de si es mejor o peor, pero sí tengo la claridad. Por ejemplo, en el primer gobierno de Bachelet hubo un momento en que el ministro Velasco estaba absolutamente debilitado en términos públicos y por los actores principales y por los actores políticos, y en ese momento también hubo señales de apoyo de la autoridad presidencial muy fuerte hacia él, y comenzó un proceso de inflexión en que fue progresivamente instalándose, digamos, y ganando una respetabilidad que al final lo ubicó como uno de los ministros de mayor apoyo ciudadano. ¿Sí? Así que yo lo vería con ese margen. Pero usted dice entonces que sería partidario que Arenas siguiera, o hay que dar el... No, creo que es una situación que hay que, y eso yo no estoy en condiciones de hacerlo, que evaluar con mayor claridad, porque creo que si usted me pregunta si él está en este momento en una situación de debilidad, yo creo que sí, con muchas críticas empresariales, muchas críticas dentro del sector político, pero que es remontable esa situación, sí, todo depende de cómo se enfrente el gobierno. Usted es consultor de Imaginación de Enrique Correa, que está viendo actualmente dos casos y asesora a dos empresas bastante complicadas en este momento, que son Penta y Sokimich, y esto también ha complicado al gobierno. De hecho... Perdón, ¿qué cosa ha complicado al gobierno? La vinculación eventualmente de personeros vinculados al gobierno con Sokimich, por ejemplo. Pero no de Imaginación, dice usted. No. Quisiera preguntarle, a partir de eso, de la cercanía que usted tiene, por una parte, con la figura de Michelle Bachelet, con el gobierno, y el conocimiento también que puede tener del manejo de los casos de estas dos empresas, ¿cómo ve usted una salida política a una situación que involucra a dos empresas? Pueden ser más empresas que han reconocido de distintas maneras financiar la política y la estabilidad precisamente democrática del país. Sí, yo creo que... De partida creo que esta fue una situación que cuando comenzó, me atrevo a decir que nadie o muy poca gente vio con con suficiente celo la dinámica que podría desatar. Estoy hablando de, si no me equivoco, septiembre del año pasado, cuando empezaron a aparecer las primeras situaciones. Apareció el Food primero y después comenzó a aparecer la situación de Penta. Y la verdad es que creo que las señales fueron suficientemente poderosas cuando empezaron a aparecer los primeros nombres de políticos vinculados a ciertas formas de financiamiento. Y creo que si se hubiera tenido mayor celeridad en enfrentar estos problemas, probablemente todo lo que se vivió en los últimos meses podría haberse adelantado bastante más para impedir que esta situación provocara la crisis que provocó. Perdón, nos queda súper poco tiempo, pero mayor celeridad es mayor transparencia, que se hubiese asumido de inmediato. Son ambas cosas. Yo creo que la política tiene un vacío en cuanto a su financiamiento, especialmente las campañas ya muy antiguas, porque hay un periodo que es lo que ustedes preguntaban el otro día, que se denomina precampaña, antes que
comiencen las campañas oficiales, que tienen financiamiento generalmente que están poco claros sus destinos o de dónde provienen. Las campañas son de un mes, pero la verdad es que las verdaderas campañas son de bastantes meses y todos los chilenos sabemos que es así. Creo que esa situación, si se pudiera haber enfrentado desde un comienzo con mayor claridad, probablemente tendríamos resultados mejores que los que estamos viviendo. Juan Carvajal, muchas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Gracias Protagonistas. Gracias, buenas noches. Junto a Carolina Urrejola los despedimos. Gracias por habernos acompañado una vez más y nos encontramos el próximo domingo. Y vienen comerciales, pero seguimos con las noticias en Tele 13.